Guy Lussac me dice, si el volumen es constante, ¿qué significa que un volumen es constante? Que el material no crece, digamos que es como un recipiente rígido, que no va a aumentar su volumen. Si el volumen es constante, se tiene lo siguiente, la presión es directamente proporcional a la temperatura, a la temperatura. Si el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ujú. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha pintado con latas de aerosol, con pintura en aerosol. Si lo ha hecho, usted sabe, o si no ha visto, estas latas de aerosol tienen una indicación muy importante, muy importante. Dicen algo. Las latas de aerosol tienen una indicación de que no deben exponerse al sol prolongadamente. No pueden estar al sol prolongadamente las latas de pintura. ¿Qué le puede pasar si eso ocurre? ¿Qué puede pasar con una lata de pintura si se la expone al sol? Damaris, Explotan. explotan. Literalmente explota y eso puede matar a alguien o hacerle daño. ¿Por qué? Guy Lussac. El volumen es constante porque la lata no va a hacerse más grande o más pequeña. El volumen se mantiene constante. La temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, la presión interna del gas, en este caso de la pintura en aerosol, también aumenta y pasa exactamente lo mismo que pasaría con un globo. Aumenta, la presión es muy fuerte, las partículas quieren salir huyendo, ¡pum! Explota la lata en aerosol. Ujú, ujú. Y esto, José, Perdón, ¿cómo se llama cuando algo explota por presión? cuando algo explota, ya, eso se llama que un objeto implosiona. Cuando la presión externa es tan grande que hace que el objeto explote. Y también vamos a hablar acerca de Gay-Lussac, un ejemplo que ocurre muchísimo, pero muchísimo en los automóviles. Y es acerca de los motores de combustión interna. ¿Qué es lo que sucede? No, este dibujito está muy poco HD. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un motor de combustión interna? Aquí lo pueden ver. Miren, alguien se fue y se aburrió. ¿Qué es lo que sucede? En pocas palabras, ocurre lo siguiente. El motor es como una especie de recipiente. El motor no va a hacerse más grande o más pequeño. No, no va a serlo, imposible. El motor no es que crece. Entonces, cuando se le mete calor por el tema de la combustión, eso hace que la presión aumente. El calor que ejerce la combustión, la gasolina y todo lo que ocurre ahí, hace que estos pistones, que son como palanquitas, suban y bajen automáticamente. Y eso es lo que hace que se muevan los pistones y eso es lo que hace que se mueva el motor, entre muchas otras cosas.
Ujú, ujú. Repito, el cilindro del motor al quemarse el combustible hace que la temperatura aumente. Y esa temperatura empuja a a los pistones y hace que se mueva. Así. Y también tenemos un ejemplo que no sé si algunos tengan en su hogar, que son las famosas ollas a presión. Tienen como una especie de válvula aquí. Presión. Aumenta la temperatura y esa cosa es una bomba de presión. Hace que literalmente como que quiera explotar o reventar la olla. Y eso es lo que hace que se cocinen las cosas. Obviamente, si esto se destapa, genera una fuerza que puede literalmente romper todo. Por eso tiene esa válvula que permite que escape el aire, de tal manera que disminuye la presión y también por ende la temperatura. Ujú. Y este mismo principio funciona en las palomitas de maíz que ustedes alguna vez han hecho en un microondas. El volumen es el mismo. Aumenta la temperatura, se hace más caliente y aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta él. Y eso hace que se infle. Se inflen las palomitas de maíz hasta quedar crocantes. No sé dibujar palomitas de maíz. Ley o fórmula de Gay-Lussac, sencillita, me dice lo siguiente. Si la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, a manera de resumen de las leyes de los gases ideales, tenemos las tres leyes importantes. Ley de Boyle, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Charles, aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Gay-Lussac, aumenta la presión, aumenta la temperatura. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto de la siguiente manera. No, esto no era. Quiero que por favor todos entren al link que les acabo de pasar. Esto no, esa fotito no sé por qué les envió. Entren todos a ese link, por favor, todos, todos. Y eso los llevará a este simulador que está aquí. Me parece increíble. Es un simulador. Y vamos a ver cómo funciona. Todos espero que estén ahí. Todos quiero que hagan lo que yo voy a hacer. Vamos a ir probando una a una las tres leyes de los gases ideales. Una a una. Entonces, aquí yo tengo un aparatito. Esto es una cámara de vacío que tiene tres cosas. Número uno, un termómetro que me permite medir la temperatura. Vamos a colocarlo en Celsius para entenderlo más fácil. La presión pongámosla en atmósferas, que es con la que nos trabajamos. Y vamos a trabajar con las bolitas rojas. Aquellas azules vamos a trabajar con las rojas. Rojas, 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 rojas. Azul, rojo. Entonces dice lo primero, ley de Boyle. Vamos a mantener, dice temperatura constante. Eso aún no podemos hacer eso. Aquí habrá que vamos a ponerle mantener constante. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a empezar a meterle. Este es como mi recipiente. Si ustedes pueden ver, yo mi recipiente puedo hacerlo más ancho o más cortito. ¿Sí ven? Esto es el volumen. Una acotación. El volumen no es cuántas partículas tengo, ojo, sino cuánto espacio van a ocupar. Esto es volumen. Mucho volumen, poco volumen. Mucho volumen, poco volumen. Esto es el volumen. ¿Qué tanto espacio tengo? No cuántas bolitas tengo o cuántas partículas tengo. Eso se lo llama cantidad de moléculas. Entonces vamos a ver la primera. Temperatura constante. Lo primero que voy a hacer, voy a empezar así como si fuese un pistón, voy a lanzarle bolitas. Esto representa un gas. Le lanzo algunas. Ustedes pueden variarlo así o también acá.
Si yo abro aquí, puedo hacer que algunas se vayan. Miren, se van algunas, si ven. Estoy liberando espacio. Me voy a quedar en 100. 149. Me voy a quedar en 100. Ahí está. Me quedé en, digamos, 100. La temperatura es constante. Vamos a mantener la temperatura constante. Lo de aquí. Temperatura constante. Y ahora quiero que ustedes me aumenten. Miren qué está pasando con la presión. ¿Qué pasa con la presión? Y ahora viene lo primero. Quiero que ustedes hagan en su casa. Ahorita aumenten. Métanle más. Métanle más. Métanle más, métanle más, métanle más. Y díganme qué pasa. ¿Qué está pasando con la presión? Quiero que se fijen qué pasa con la presión. Métanle más y vemos que la presión, si ven, está aumentando. Le pongo más, 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 le pongo más. Llego hasta los 46 más o menos. Ahora quiero que hagan ustedes lo siguiente. Quiero que esta cajita la haga más pequeña y me digan qué va a pasar. No lo voy a hacer yo, quiero que lo hagan ustedes. La cajita simplemente la arrastran y ya van a hacerla más pequeña. Van a hacerla más pequeña y díganme qué va a pasar con la presión. Les espero. Scarlett. Lo que me pasó a mí fue que se salió la tapita y se empezaron a salir todas. A ver, a mí me pasó eso. Patrick. A mí la presión me subió a 67,5. Eso. Ley de Boyle. Disminuye el volumen. El volumen es la caja. La hago más pequeñita. Miren qué pasa con la presión. 44. La hago más pequeñita. 50. La hago más pequeñita. 58, 59. La hago más pequeñita. 71. La hago más pequeñita. 100. Y la hago lo máximo que se me permite. 120. Y eso poniendo la cantidad máxima. Y donde yo le ponga más. Si cojo el azul. Aquí arribita. Ahora le pongo estas bolitas azules. La presión llega a su máximo y se rompe. Bueno, se me rompió porque sencillamente se rompe. Ya no soporta, no soporta, no soporta. Si yo le pongo más, 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 de hecho más, ¡ay! Está a una presión de 120 atmósferas. Para que se hagan una idea, nosotros vivimos a una atmósfera en el vida real. O sea, vamos a liberarlo. Hago más grande el volumen. ¿Qué pasa con la presión? Me disminuyó. Una barbaridad. Patrick, reiniciamos. Yo le hice con ese baldecito que está ahí abajo, le puse calor y reventó. No, aún no, porque ley de Boyle, ¿qué se mantiene constante? La temperatura. La temperatura no puede variar. Al meterle el baldecito, tú le estás poniendo más calor, así que aún no. Repitamos el proceso. Bolitas rojas, le meto unas cuantas. Le meto unas casi 500, digamos 500. 60 atmósferas más o menos. Si yo lo hago más grande, pregunta, si hago esta cosa más grande, ¿qué pasará con la presión? Pregunta para ustedes. Si yo esta cajita la hago más grande. ¿Qué le va a pasar a la presión? ¿Qué número me va a reflejar aquí? Mauricio, La presión va a disminuir. 40. Correcto, disminuyó. Y si lo hago más pequeñito, me sube a 120. Bastante. Ley de Boyle. Ley de Charles. ¿Qué es lo que va a mantenerse ahorita constante? El volumen. Pregunte, y quiero que entiendan esto. Si el volumen se mantiene constante, ¿qué cosa no podré modificar en este escenario, en este simulador? ¿Qué cosa no podré modificar?
Doménica. La cajita. La cajita. No, es más, miren, si yo pongo así, no me permite. Si ven, no me permite. No me permite extenderla. Mantener constante volumen. Mientras que si no, no puedo crecer. Constante significa rígido. El volumen no podrá, no podrá. Entonces mantengo volumen constante y me dice lo siguiente. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Vamos a ver cómo funciona. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Voy a poner unas pocas. No, de las rojitas. Voy a ponerle unas 50, unas 60. ¿Qué pasa si ahora le pongo más calor como hizo Patrick? Le pongo fueguito. Ujú. Perdón, estoy con Guy Lussac, me salté. Estoy con Guy Lussac, no me fui con Charles. Guy Lussac, miren, ahí está. La presión aumenta, aumenta, aumenta. Estoy con Guy Lussac. Estoy en 5000 grados, hartísimo. La presión aumenta. ¿Por qué? Porque las partículas van a ir viajando mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más rápido. Más velocidad, más energía cinética, más fuerza van a golpear las paredes. Pero si yo empiezo a enfriarlos, miren qué pasa con la velocidad. Perdón, la temperatura va disminuyendo. Disminuye, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión? Empieza a bajar poco a poco. Más calor, más presión. Le meto más. Repito, esto que le estoy metiendo no es el volumen. El volumen, como dijo la señorita Gressely, es la cajita y ese me fue. Me meto en la tapa. Más calor y va a hacerse, se van a las partículas a volver locas. Más frío y ahí ya empieza a bajar la presión. Ley de Charles. Muy bien. Y finalmente para ustedes, ¿cómo, tomando en cuenta este simulador, cómo podríamos ejemplificar lo que hay que hacer para aplicar la ley de Charles, la que vimos ahorita, la de Gay-Lussac? Entonces, lo primero que tengo que hacer, lanzo mis bolitas. Lanzo mis bolitas. Lanzaré unas 100. Unas 100. Mantengo la presión constante. Le pongo aquí la presión. Ahí está. Se me queda 17 atmósferas. No la voy a poner más. Pregunta. ¿Qué pasará si aumento la temperatura? O mejor dicho, si aumento el volumen. Si aumento el volumen, ¿qué pasará? Métanle más, o sea, háganlo más grande. Háganlo más grande o más pequeño. ¿Qué pasa si esto lo hago más grande? ¿A cuánto? ¿Qué crecerá? Jalen esto más grande, háganlo más grandecito. ¿Y qué pasará? Inténtenlo. Pongan aquí presión, le pongo unas cuantas más. ¿Y qué pasará si yo ahora aumento el volumen? José, Bueno, si aumento el volumen, se calienta y si lo encojo, se enfría. miren, temperatura está ahorita a 4 grados Celsius. Lo hago más grande, 50, 51. Más grande, 126. Más grande, hasta 142 llega. Lo hago más pequeño, menos 135. Ujú. Y ahí está. Están las leyes de los gases ideales. Y ustedes pueden variar aquí si desean. Último repaso. Ley de, ley de Boyle que se mantiene constante la temperatura. Temperatura, la mantengo constante. Le meto unas cuantas. Temperatura constante.
¿Qué es lo que me dice? Aumenta el volumen, lo hago más grande, lo hago más grande, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Lo hago más grande, la presión disminuye. Ahora, en cambio, lo hago más pequeño el volumen, la presión aumenta. Más pequeño, la presión aumenta. Más pequeño, la presión aumenta. Ley de Charles me dice lo siguiente. Ahora la que voy a mantener constante es el volumen. No puede crecer la cajita. No puede. No puede. Perdón, ley de Charles es la presión. La presión la mantengo constante. 2 atmósferas. 2 atmósferas. Está constante. Si yo aumento el volumen, aumenta la temperatura. Pasó de 33 a 177. Y finalmente, la de Gay-Lussac me dice, ok, mantén el volumen constante, no puedo crecer. Aumenta la temperatura y aumenta la presión. Temperatura sube, 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 sube y la presión sube. Y esas son las leyes de los gases ideales. Ojo, no hemos visto ningún ejercicio el día de hoy, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Finalmente nos falta ver dos leyes más que s- son parte de los gases ideales. La primera se la conoce como ley, faltaron 5 en total. Hoy solo quiero ver las ecuaciones y el día viernes vemos los ejercicios. Siguiente se la conoce como la ley de Avogadro. Ley de Avogadro. Ley de Avogadro. ¿Qué me dice la ley de Avogadro? Me dice lo siguiente. Ay, espero que se pueda. Segundito. Ahora sí. Mm, ahora sí. Ley de Avogadro. Dice, si la presión, si la presión y la temperatura son constantes, ojo, ahora tenemos dos constantes, presión y temperatura. Si las dos son constantes, el volumen de un gas es proporcional directamente, proporcional al número de moléculas. ¿Qué me dice esto? Es un poquito intuitivo. Es un poquito intuitivo, me dice esto. Digamos, yo tengo un globito con 2 moléculas. Si yo a estas 2 moléculas le pongo unas 10 más, 2 moléculas, y añado más, ¿qué va a pasar con el globito? Simplemente va a hacerse más grande. El volumen va a crecer. Es un poco lógico. Si yo pongo más moléculas, más gas, el recipiente va a crecer. Si es que es un recipiente que permite crecer como una bolsa o un globo, ejemplo. Siempre que estos dos se mantengan constantes, presión y temperatura. La fórmula es súper sencilla. El volumen uno dividido para el número de átomos uno, volumen uno dividido para número de moles, mejor dicho, es igual a el volumen 2 y dividido para el número de moles 2. Aquí yo tendría un volumen uno y un número de moles uno, y aquí tengo un volumen 2 más grande, número de moles 2. Si tengo más moles, el volumen aumenta. Si tengo menos moles, el volumen disminuye. Ujú. Y tenemos la última que se la llama la ley
de los gases ideales, la ley combinada. Ley combinada de los gases ideales. Esta sirve para todo. Esta es como la fusión, el Megazord de todas las otras leyes, de las cinco. Y es súper sencilla. La presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Cuando yo estudié esto, a mí me la dijeron de una manera que honestamente me sirvió para aprendérmela. Es una manera sencilla de aprendérsela. Sencilla entre comillas. Miren, así me la aprendí yo hace, ¿qué será? Hace como 8 años, 9 años. Se la llama la ley del pavo ratón. Pavo ratón. Un pavo y un ratón. Simplemente escriban la palabra pavo de derecha, ratón de izquierda y quiten en las vocales. Pavo, ratón. Pavo, ratón. Presión, volumen, número de moles, constante universal, temperatura. Pavo, ratón. Presión ya sabemos qué es, volumen ya sabemos qué es, número de moles, cuántas moléculas tiene. R, esto es un número, esto es una constante que hay que aprenderse. Aprendérselas, por favor. Por favor, apréndanselas. A ver, vamos a aprendernos esa constante de gases ideales. Mauricio, Profe, ¿qué significa el número de moldes? ¿cuántas moléculas hay? Ejemplo, aquí hay 2 moléculas, aquí hay 10 moléculas. Eso me describe. ¿Cuántas de estas hay? Este valor es el que quiero que se aprendan, por favor. 0,0821 litros. El volumen lo vamos a manejar en este tema en litros por atmósfera. Esta es la unidad de la presión. Dividido para moles por Kelvin. Aquí vienen los Kelvin. Mientras que en dilatación y en cambio de estado utilizábamos Celsius, para este tema sí estamos obligados a utilizar Kelvin. Kelvin. 0,0821. Es un valor fijo. Es un valor fijo. Ujú. Un pavo. Y esas son las cinco leyes de los gases ideales. Esas son las 5 leyes de los gases ideales. Ujú. Prácticamente eso es todo lo que hay que sabernos. Hay muchas otras, pero obviamente no vamos a estresarnos por ellas. Ujú. Y eso sería todo con lo que vamos a trabajar. Les voy a poner este cuadrito que está aquí. Voy a ponérselas aquí. En donde están todas resumidas. Aquí están todas. Solo que queda hacer unas consideraciones que hay que hacer. Número uno, la ley, bueno, en física se la llama la ley combinada de los gases, pero en química tiene otro valor. Esta ley nosotros no trabajamos, esta sí. Y presiones parciales de Dalton tampoco. Y esta N yo siempre se las doy. Entonces prácticamente este sería su formulario sin contar esta y sin contar esta de aquí. Boyle, Boyle, Gay-Lussac, Gay-Lussac, Charles, Charles. Aquí están puestas de otra manera, pero es lo mismo como yo lo puse, es exactamente igual.
Están escritas de otra manera, pueden aprendérselas así. Ado grado, esto no le paren bola y esto tampoco. Ujú. Ojo, es lo mismo poner P1 sobre T1 que, y P2 sobre T2. Esto y esto es lo mismo. Si yo despejo, T2 pasa acá a multiplicar, T1 pasa acá a multiplicar y me queda de esta manera. Escrito de otra manera. Y estas serían las leyes con las que vamos a trabajar el día de la próxima clase. Ahí sí nos vamos a dar full para practicar estos ejercicios. Y yo creo que este es el último tema que vamos a ver de la unidad uno. Sí, porque no vemos procesos adiabáticos, eso es súper complejo. Y de ahí nos vamos ya con el tema del agua. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mucho texto. Muy bien, entonces si no hay nada más, yo procedo a retirarme. Mm. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, niños, el día... No, no es el día de mañana, nos vemos en un ratito. Bueno, ustedes no quieren y yo tampoco estamos... Hoy no se está grabando.